esta entrega de su espacio a tiempo. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema, como ustedes ya vieron en la descripción de este video, fe tangible. Tenemos una invitada muy especial que va a compartir con nosotros su historia de cómo su fe pasa de ser superficial a una fe profunda. Así que antes de pasar a ese momento, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que estés todos los domingos sintonizando con nosotros a las 7 de la noche. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo, porque no te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar al segmento de la entrevista. Y ya estamos por aquí para trabajar el tema del día de hoy, fe tangible, una fe palpable, real, que luego de haber sido probada llega a ser fuerte. No es solamente una creencia superficial, sino que es una fe profunda que hasta la pudiésemos llegar a tocar. Tenemos el día de hoy para hablarnos de este tema y compartir su historia a Ivonne Martínez. Ella es profesional en el área de contabilidad y administración de empresa, también es artista y el día de hoy tiene que compartirnos su historia, su experiencia, sobre lo que le ha tocado vivir y cómo esa fe ha sido fortalecida. Ivonne, bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sara, por la invitación y es un placer para mí el poder compartir contigo este tiempo que vamos a tener acá. Así es, Ivonne. Yo quiero que nos conozcamos un poquito y que el público que nos está sintonizando sepa quién es Ivonne Martínez. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. Ok, mira. Ivonne Martínez es una joven normal. Bueno, de cómo nací, fui nacida y criada en el Evangelio, toda mi vida en la iglesia. O sea, todo lo que hacía de niña y adolescente era todo normal, que siempre involucrada en las cosas de la iglesia, todo el tiempo. Entonces, en esa primera etapa, ¿qué tú hacías en la iglesia? ¿Cuál era tu parte, por así decirlo? Bueno, tal como dijiste al inicio, siempre me involucré en las cosas que tenían que ver con el arte. Okay. Y en la iglesia todo lo que tuviera que ver con danza, teatro, canto, siempre estaba ahí, porque realmente eso es algo que me gusta. También me involucré mucho con los grupos de jovencitos, tanto de la iglesia a la que pertenecía en ese entonces, de mi adolescencia, y también trabajando con otros jóvenes de otras iglesias. Y tú mencionas que estabas en teatro, danza, canto, ¿esto a la vez? Sí. O sea, tú hacías muchas cosas en la iglesia, porque por lo general no tiene una de esas cosas, no las tres. Sí, pero o sea, siempre dependiendo de las actividades, lo que se fuera a hacer, entraba de una, salía, me cambiaba, entraba en la otra y así. Uno siempre buscaba la manera de poder estar en todo, en realidad. Bueno, y a propósito de nuestro tema, fe tangible, ¿cómo estaba tu fe en ese entonces? Mira, siendo honesta, realmente cuando uno está en ese tiempo, bueno, uno comienza a vivir por costumbre. O sea, como te dije, yo fui nacida y criada en el Evangelio, pero el que haya sido nacida y criada en el Evangelio no significaba realmente que Cristo estaba en mi corazón. O sea, yo aprendí todo lo de la iglesia, aprendí a hacer lo que se hacía en la iglesia, pero no había una relación cercana, por decirlo así, con Cristo. O sea, yo estaba en la iglesia, pero no estaba con Cristo. En ese momento, ¿tú llegaste a tener dudas o mencionas que hacías muchas cosas en la iglesia, llegaste a pensar en salir de la iglesia? Sí. Mira, en esa época uno tiene muchas dudas, así como muchísimos adolescentes, de si realmente Dios existe, de si todo lo que yo estaba haciendo realmente tenía algún tipo de relevancia. Y sí, en una etapa de mi vida me vi tentada, o tal vez por la condición espiritual y emocional en la que me encontraba en ese momento, sí tuve la intención o el deseo de salir de la iglesia, pero siempre había algo que no me permitía el salir. O sea, siempre había algo dentro de mí que me decía, es que no es ahí donde tú debes estar, es aquí donde tú debes estar. Y siempre viene a mi mente el texto bíblico que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Entonces, eso fue algo que yo tuve a mi favor, que a mí de niña me instruyeron. Tus padres. Exactamente. Yo creo que eso que tú comentas, Ivonne, es muy común en muchos jóvenes, en muchos niños, muchos adolescentes que desde pequeño los instruyen en cierta religión, en cierta iglesia. Y los niños crecen acostumbrados a hacer ciertas cosas dentro de la iglesia. Pero me llama la atención algo que mencionaste, porque dijiste que no conocías al Señor. En ese tiempo tú no eras cristiana. No. Aún estando en la iglesia. Sí. Aún danzando, cantando y ¿qué otra cosa? Teatro también. Sí, pero eso es algo que yo lo puedo decir ahora, porque tal vez en ese momento tú me hacías esa misma pregunta y yo te iba a decir que sí, a boca yo soy llena. cristiana. Exacto. Pero cuando uno comienza a pasar procesos y uno comienza luego a mirar hacia atrás, tú te das cuenta de que la condición en la que tú estabas en ese tiempo atrás no era realmente la condición correcta. Entonces, hoy yo te puedo decir que definitivamente no. En ese tiempo yo estaba acostumbrada a hacer cosas, pero no era cristiana porque Dios realmente no estaba en mi corazón. Yo conocía lo que mis padres me decían, yo conocía lo que la Biblia decía, pero no era realmente una creencia que estuviera arraigada en No en lo mi conocías corazón. tú personalmente. Exactamente. Yo conocía al Dios que conocían mis padres. Porque eso fue lo que te enseñaron. Correcto. Bueno, y entonces, ¿cuándo Ivonne conoce verdaderamente al Señor? ¿Cuándo esta fe que tú mencionas pasa de ser superficial o apoyada en muchas actividades a ser una fe fundamentada realmente en el Señor? Mira, ese proceso comienza cuando se acaban todas las opciones y la única opción viable en mi vida era Dios. Hubo una época en que realmente yo comencé a pasar por muchísimas situaciones, por crisis emocionales, problemas en el matrimonio que tenía en ese momento, problemas en el trabajo, en muchísimas áreas. O sea, donde quiera que yo miraba, yo sentía, o sea, no hay como un lugar o un área de mi vida a la que yo pueda mirar y decir, esta área está bien. O sea, donde quiera que miraba tenía un tema. No había cierta estabilidad. Exacto. Y para rematar, entonces, en un momento, en mi familia comenzamos a tener una situación con mi hermano, en el cual de un día para otro, o sea, literalmente de un día para otro, ayer él estaba bien y ya hoy, entonces nos dicen que él está con una insuficiencia renal crónica. ¿Y todas esas cosas ocurrieron juntas? O cuando tú mencionas lo del trabajo, lo del tema con tu pareja en ese entonces, ¿fue en el mismo periodo de tiempo? Sí, que ahí es cuando te menciono de que, o sea, todas las áreas de mi vida, en todas yo tenía una situación. Realmente esa fue una época sumamente difícil, sumamente estresante, porque tal cual como te digo, o sea, no había donde yo dijera, ok, déjame yo enfocarme en esta área porque esta área está bien. Claro. O sea, donde quiera que enfocaba no tenía una escapatoria. Literalmente yo me sentía como cuando tú tomas una toalla que está llena de agua y la toalla tú la exprimes. Wow. Yo me sentía exprimida. Tal cual. Eso debió haber sido muy fuerte. Tu vida prácticamente se estaba derrumbando porque todas las áreas que uno cree tener cierta estabilidad, dígase el trabajo, la relación de pareja, la relación con la familia, la salud, entonces viene todo a caerse. Yo quiero que tú nos cuentes, Ivonne, qué pasa luego de ese proceso, pero no ahora, no te muevas de ahí, esta historia va a continuar. Yo quiero que hagamos una pausa para disfrutar del segmento, un minuto de tu tiempo de esta semana y también para que disfrutemos de un nuevo segmento que tenemos con Katherine Gómez llamado Come Bien. Adelante, producción. En un minuto suceden muchas cosas en el mundo, como por ejemplo, en un minuto se suben 270,000 fotos a Facebook y 65,000 fotos en Instagram. También en un minuto suceden que se buscan más de 4 millones de informaciones en Google. Pero también en un minuto tenemos que en YouTube se suben 400 horas de video y en WhatsApp se envían 29 millones de mensajes. Todo esto en un minuto. Y en menos de un minuto yo te he dado todas estas informaciones.
Y tú puedes en menos de un minuto salvar tu vida. ¿Cómo? Buscando a nuestro Señor Jesucristo y arrepintiendo de tus pecados, para que Él te pueda dar la vida eterna. Hola, mi nombre es Katherine Gómez, soy nutricionista y en esta cápsula de Come Bien te daré 5 tips para que aprendas a identificar el hambre real versus el hambre emocional. Número 1. El hambre real aparece de manera gradual. Tu cuerpo te va dando señales de que necesita energía, versus el hambre emocional que aparece de manera repentina. Número 2. El hambre real no es selectiva, no tiene preferencias con ningún alimento, versus el hambre emocional que es totalmente selectiva. De ahí es que vienen los famosos antojos. Número 3. Cuando comemos por hambre real, somos conscientes de lo que comemos y de la cantidad que comemos, versus cuando comemos por hambre emocional. Normalmente se come de manera descontrolada y en automático. Número 4. Cuando comemos por hambre real, podemos notar las señales de saciedad que nos da el cuerpo, versus cuando comemos por hambre emocional. Como estamos comiendo en automático, no podemos notar esas señales de saciedad. Número 5. Cuando comemos por hambre real, terminamos con sentimientos de satisfacción, versus cuando comemos por hambre emocional. Normalmente terminamos con sentimientos de culpa y frustrados. Quiero aclarar que todos en algún momento sentimos hambre emocional o comemos por hambre emocional. El problema está cuando esto nos domina, ya que esto nos puede llevar a tener problemas alimenticios. Hasta aquí la cápsula de hoy. Síguenos en nuestras redes y hasta la próxima. Y ahora sí regresamos. Si te gustó el contenido que acabas de ver, recuerda que en pantalla aparecieron las cuentas que puedes seguir. Ahora regresamos con Ivonne, que estábamos compartiendo su historia, una historia que terminó, bueno, no ha terminado aún, pero sí estaba en un momento cumbre, en un momento difícil de su vida, donde todas las áreas empiezan a deteriorarse. Ella estaba pasando por un proceso muy fuerte. Y Ivonne, ¿cómo continúa esta historia? Ok, mira, el 21 de noviembre, específicamente del año 2014, es una fecha que para mí es muy difícil de olvidar, justamente porque ese día fue que mi hermano fue diagnosticado con lo que te comenté de insuficiencia renal crónica. Entonces, simplemente el día de ayer él estaba bien y al otro día tuvimos que salir para emergencias con él porque él no se sentía bien, bueno, y allá entonces se descubrió todo el tema. A partir de ahí, mi hermano entró en diálisis. Fue un proceso muy difícil. Normalmente, o por lo que se conoce, las personas que entran a diálisis pueden durar varios años en ese proceso. Incluso, bueno, conocí de él, compañeros de él y eso, que tenían muchos años en diálisis y se veían, vamos a decir, estables. Bien, exacto, estables dentro de su condición. Claro. Pero sin embargo, mi hermano comenzó a descompensarse muy rápido. Wow. O sea, él comenzó a deteriorarse de una manera increíble, o sea, sumamente rápido. Cuestión de que eso fue en noviembre de 2014, ya para el año 2015, realmente los médicos no nos daban muchas opciones. O sea, opciones en el sentido de que él pudiera tomar algún tratamiento que pudiera hacer que sus riñones volvieran a funcionar, porque fue que simplemente los riñones se paralizaron. Wow. O sea, dejaron de funcionar. De un momento a otro. De un momento a otro, exactamente. Ivonne, ¿y qué dudas pasaban por tu mente en ese momento? Yo me imagino que sin tener un lugar a donde acudir, tú en algún momento pensaste en soltarlo todo, en abandonar todo. Sí, había muchas dudas, porque realmente, imagínate tú, ¿cómo uno puede enfrentar una situación así? ¿Cómo uno puede el tratar de estar fuerte para la misma persona que está enferma? El apoyo de la familia. El apoyo a la familia, claro. Exactamente. Pero imagínate, en esa época de que estaba con eso, como te dije, yo estaba pasando por un divorcio.
comenzando, estaba viviendo sola, pero también todo el tema de mi hermano. O sea, era una situación complicada que, si tú me preguntas, ¿quería soltar? Sí, quería soltar, pero sabía que no podía. Ok. ¿Y no podías porque no querías o por qué no podías? No podía porque el que yo me derrumbara podía significar que también mi familia se derrumbara por la misma situación con mi hermano. O sea, la única opción que los médicos daban, como no había tratamiento que pudiera hacer que los riñones volvieran a funcionar, la opción que mi hermano tenía era un trasplante. O sea, había que tener un donador que pudiera, donar, valga la redundancia, Claro. un riñón, una persona que estuviera completamente sana en todos los aspectos, para que pudiera entonces donarle el riñón y salvarle la vida a mi hermano. La vida. Entonces, Exacto. Ivonne, cuando tú mencionábamos al principio que tú creciste en la iglesia y tus padres te instruyeron en ese camino, en ese momento difícil para toda tu familia, ustedes me imagino que oraban y estaban clamando a Dios porque Él se sanaba. ¿Cómo oraban ustedes? Siempre se oraba pidiéndole al Señor que lo sanara, claro, pidiéndole al Señor que hiciera su voluntad. Incluso muchas personas decían, no, que no se preocupen, que no van a llegar a la cirugía. Dios no va a permitir eso. Dios no va a permitir la fístula era una conexión que le hicieron en el brazo para dializarlo. Okay. Eso, los riñones van a volver a funcionar y una serie de cosas que realmente en el momento uno se llena como de energía, como sí, es cierto, sí, Dios lo va a hacer. Sí. Dios lo va a hacer y Exacto. tengo fe, lo creo. Ajá, exacto. Pero algo que yo entendí en todo este proceso es que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad, pero realmente ya tenemos una voluntad preestablecida en nuestra cabeza. De lo que queremos. Exacto. O sea, orábamos, Señor, haz tu voluntad, esperando que la voluntad de Dios sea el sanarlo. Entonces, ¿cuáles eran mis dudas? Mi duda no era si Dios podía sanarlo o no. Yo sabía que Dios podía sanarlo porque, o sea, justamente por toda mi vida en la iglesia, yo sé que Dios es sanador, es proveedor. Claro, me imagino que habías escuchado testimonio de personas, exacto, de criadas en la personas iglesia, que Dios sanaba y que podía hacer eso. Exactamente. Mi duda no era de si Dios podía sanarlo. Mi duda era en cuál fuera la voluntad de Dios. Porque yo lo que decía era, ok, pero ¿y si la voluntad de Dios es llevárselo? Eso es algo que yo no lo sé. Nosotros podemos orar o oramos para que, Señor, establece tu voluntad, toma el control, establece tu voluntad. Pero ahí es donde viene el punto de qué pasa cuando la voluntad de Dios es diferente a la voluntad que yo quiero que sea la de Dios. Claro. Entonces ahí es donde viene ese choque interno, ese choque emocional, donde en mi caso yo en un momento tuve que pararme y decir, ok, tú conoces a un Dios, o sea, conoces a Dios, tienes toda tu vida en la iglesia, tú quieres una voluntad, pero ¿qué pasa si esa voluntad que tú quieres no es la voluntad que Dios quiere? O sea, ¿vas a soltar o realmente vas a creer? O vas a seguir como confiando en el Señor a pesar de que su voluntad fuera diferente a lo que tú querías. Exacto. Mira, tuve un muy gran ejemplo que fue mi mamá. Mi mamá es una persona que es muy difícil que tú veas a mami enojada. Es muy difícil que tú veas a mami triste. O sea, no te digo que ocurra, pero es una persona que sabe salir muy, muy rápido de esa situación. Okay. Sabe salir muy rápido del enojo, sabe salir muy rápido de la tristeza. Porque mami, independientemente de la situación que esté pasando, mami siempre está alabando a Dios. Wow. Incluso en medio de ese proceso, yo llegué a verla así mismo llorando, porque imagínate tú, es su hijo. Su hijo, claro. Porque ella siempre le ha dicho al Señor que no le permita a ella enterrar a uno de sus hijos, porque se entiende que el orden natural es de que los hijos sean los que entierren a los padres. Claro. Y ella llorando en medio de la situación, recuerdo verla, pero aún así alabando al Señor y dándole gracias al Señor. Porque ella
confiaba en el Señor. Entonces ahí era donde yo me analizaba, justamente, analizaba mi interior y ok, ¿qué es lo que hay dentro de mí que realmente en medio de esta situación me pueda ayudar a mí a salir, me pueda ayudar a salir a flote, así como yo veo que ella puede salir a flote? Y es donde entra esa confrontación. O sea, yo entendí que tal vez justamente por yo no haber tenido o no haber conocido a Dios de una manera diferente, era lo que me hacía en medio de esa situación estar sumida en una depresión, estar sumida en esa tristeza, en esa angustia, preocupación, porque mi fe, o no mi fe, mi confianza estaba puesta tal vez en los médicos, estaba puesta en lo que era la costumbre de mi vida y no una confianza que estuviera realmente puesta en Dios. Yo decía que tenía fe, pero mi fe era superficial. Exacto. No era una fe que realmente estuviera cimentada en Dios. Porque, o sea, la fe es totalmente independiente del resultado que eso traiga. Me explico. O sea, yo tengo fe, pero esa fe no puede estar sugestionada o no puede depender a que se haga lo que yo estoy esperando a que acontezca. Yo tengo fe en la soberanía de Dios, yo tengo fe en que Dios tiene control, yo tengo fe en que Él puede hacerlo, pero que sus propósitos y su voluntad es mucho más grande. Más grande que eso. Exacto, es mucho más grande que eso y es mucho más grande de lo que yo puedo entender que es lo correcto o que yo quiero que sea. Claro, y ahí sí tu fe, Ivonne, estaba cimentada o llega a estar cimentada de una manera correcta, porque yo pienso que hay muchas personas que realmente dicen tener fe en Dios y pasan por momentos así difíciles de salud y cualquier otra situación y dicen tener fe en Dios, pero esa fe está cimentada en que yo quiero que Dios me responda o que Dios haga lo que yo estoy esperando que Él haga. Pero aquí tú nos estás comentando de una fe que tiene más que ver con la voluntad de Él y no tanto con lo que yo quiero. Exactamente. Esa es la fe real, una fe tangible, profunda. El que tú puedas aceptar esa soberanía de Dios y tú puedas decir, Señor, me duele lo que está pasando, es algo que realmente no quiero que ocurra, pero yo sé de que tú eres soberano y que lo que sea que tú permitas, tú me vas a dar las fuerzas para yo poder pasarlo, Soportarlo. para yo poder soportarlo. Así mismo como Jesús, bueno, que menciona la palabra, que Jesús le decía, pasa de mí esta copa. O sea, es una situación difícil de pasar, pero que no se haga lo que yo quiero que se haga, sino que se haga tu voluntad. Exactamente. Ivonne, y en ese momento cuando tú le pedías al Señor, ¿qué era lo que salía de tu corazón? Porque nosotros al momento de dirigirnos a Dios en un momento tan difícil, somos sinceros, sale realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo tú orabas? ¿Qué tú le pedías a Él en medio de esa situación? Ya se me aguan los ojos. No pasa nada, no pasa nada. Realmente, perdón. No, tranquila. Cada vez que hablo del tema, o principalmente de ese momento, si hay una servilleta, gracias. Producción, por favor. Principalmente de ese momento, independientemente de cómo sea la forma en que lo cuente, siempre me produce eso. Yo recuerdo que realmente ese tiempo, todo ese proceso difícil lo pasé sola, porque como les comenté, les comenté en un principio, yo vivía sola. Okay. Justamente por el divorcio y todo eso, yo estaba viviendo sola. Y recuerdo en esos momentos en que me desahogaba con el Señor en mi casa, porque obviamente no podía desahogarme con en el hospital familia. Y en esa situación, claro. Exacto, porque con mi familia yo tenía que siempre mantener un ánimo alto. Claro. Porque imagínate, el soporte, la fuerza en medio de esa situación difícil. Exactamente. Y recuerdo siempre que en mi oración al Señor, yo incluso llegué a negociar con el Señor, a pedirle un intercambio. O sea, mi hermano está casado, tiene su esposa, sus hijos, y yo lo que decía era, Señor, si es que en tu propósito, en tu voluntad es que alguien tiene que irse, llévame a mí. O sea, yo quería cambiar mi vida.
Prueba de él. Pensando en él, pensando en sus hijos, en mis sobrinos. Esa era mi oración. O sea, aceptando la soberanía de Dios, ¿verdad? De que bueno, si no lo va a sanar, aceptando la soberanía de Dios, pero pidiéndole que si uno tenía que irse, que entonces me llevara a mí, para darle a él la oportunidad de que pudiera vivir. Eso era lo que tú le pedías al Señor. ¿Y qué en ese momento, Ivonne, el Señor responde a tu vida, a tu familia? ¿Cómo la solución que aparentemente no había, todo estaba empeorando como tú nos comentabas, cómo entonces sigue esta historia? O sea, ¿qué pasa con tu hermano? Mira, realmente la única opción que los médicos nos daban era, y eso fue desde un principio, realmente el primer médico con el que mi hermano se comenzó a tratar, le hablaron fue de trasplante, como te mencioné. Ahí realmente mi hermano no estaba dispuesto a entrar en el proceso de trasplante. Él esperaba justamente mantenerse un tiempo con las diálisis. Él iba a diálisis 3 veces por semana, 4 horas. Él tenía necesariamente que estar en esa diálisis, pero o sea, él entendía eso porque como conocíamos personas que habían estado tanto tiempo, que habían durado muchos años en diálisis y estables, él entendía que iba a poder hacer eso, pero justamente por el deterioro tan rápido que él comenzó a tener, no iba a ser algo que pudiera ser sostenible en el tiempo. Los médicos nos hablaron de un trasplante. En ese momento, como él estaba negado, yo comencé a comenzar a hacerme los estudios y eso sin que él lo supiera, porque él no quería. O sea, en ese momento nosotros teníamos una lucha de amor, o sea, mi amor por él contra su amor por mí, porque él entendía, o sea, yo me ofrecí a ser quien donara, y él entendía de que él me iba a hacer un daño a mí, y entonces yo estaba procurando hacerle un bien a él. Entonces imagínate, ahí teníamos una lucha de poderes, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que por propósito del Señor, nosotros lo entendemos así, su esposa salió embarazada en medio de esa situación. Ellos tenían ya tenían una niña. Ya la niña tenía como unos 3 años más o menos. Y en medio de toda esa situación, exactamente, la esposa sale embarazada. Entonces ya ahí fue como que a él le cayó el 20, como dicen los mexicanos, como que le cayó la realidad de, oye, o sea, ya no es uno, ahora son 2. Claro. Imagínate tú, o sea, esta es una situación que tenemos que enfrentarla, que tenemos que resolverla. Y hay que buscar una solución, porque no iba a dejar a sus 2 hijos ahora solos. Exactamente. Entonces ahí ya él entendió y estuvo dispuesto, porque también hay un factor emocional, un factor mental, vamos a decirlo así, en ese proceso de las donaciones. Y es que, o sea, él y yo podíamos ser compatibles, pero si realmente él no quería la donación, su cuerpo iba a rechazar el riñón. Lo podía rechazar, sí. Exacto. O sea, realmente todos los trasplantes tienen posibilidad de que el cuerpo los rechace, porque es un cuerpo extraño. Es algo que no es de tu cuerpo, sino de otro que está entrando a tu cuerpo, a tu organismo. Entonces, imagínate tú, si es algo que realmente tú no lo quieres, entonces la posibilidad de que lo rechazara iba a ser mayor. Entonces necesariamente necesitábamos de que él estuviera dispuesto. Por eso entendemos que fue de Dios el hecho de que ella saliera embarazada, porque fue lo que sirvió de empuje para que él entendiera que realmente necesitaba dejarse amar. Entonces, en este proceso, él entiende que necesita el trasplante, decide aceptarlo de ti. Tú empiezas a hacerte los estudios. ¿Y qué pasa? Sí, ahí nosotros empezamos todo el proceso. Realmente fue un proceso sumamente largo, sumamente tedioso, frustrante, caótico. Eso era casi todos los días, desde las 5 de la mañana. Teníamos que salir de la casa para poder llegar a la Plaza de la Salud, que era donde estábamos. Tuvimos que iniciar los procesos de análisis y de todo como 3 veces.
O sea, 3 veces en mi caso, porque como te dije, primero yo empecé sola, más escondida de él. Sí. Luego cuando iniciamos fuimos a un lugar que supuestamente se especializaban en eso, nos hicimos muchísimas pruebas. Al final ahí no pudo ser todo lo que nos habíamos hecho. Entonces nos fuimos a la Plaza de la Salud pensando que con todos los análisis y todo lo que habíamos hecho, con eso iban a poder trabajar con nosotros, pero resultó que no, porque obviamente ellos requerían de que todos los estudios y todos los análisis y todas las evaluaciones fueran hechos con los médicos de Del la centro, Plaza de la claro. Salud. O sea que todo lo que nosotros nos habíamos hecho anteriormente, todas las pruebas, todo el dinero que se gastó, todo el tiempo, o sea, todo fue absolutamente en vano, porque entonces ahí tuvimos que empezar todo el proceso desde cero. Vimos muchísimos médicos de todas las áreas, habidas y por haber. O sea, a mí tenían que examinarme absolutamente todo, porque el donante tiene que estar en óptimas condiciones, y si aparecía cualquier cosa, alguna deficiencia, lo que sea, todo tenía que detenerse hasta que eso se mejorara, y entonces empezar el proceso y continuar con todo el desarrollo. Entonces, Ivonne, pasa todo este proceso de análisis, de preparación para la cirugía, llega el momento de la cirugía. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, nosotros estábamos esperando a junio del 2016 porque en el 1 de junio del 2016 el seguro de él renovaba la póliza. Y ahí nosotros íbamos a tener más dinero disponible en el seguro para poder hacer la cirugía, porque realmente es una cirugía muy costosa, cuesta casi $1 millón. Wow. Dinero que nosotros no teníamos. Pero ¿qué pasa? Todo tuvo que adelantarse, ya era imposible esperar a ese tiempo, justamente por la condición que él tenía. Él tenía, claro. De un momento a otro, yo recuerdo que estaba en el trabajo y me llamaron: mira, la cirugía se tiene que adelantar porque él está malo. O sea, él está malo, que no puede aguantar Era de vida o más. muerte, o sea, necesitaba ese Exactamente. trasplante inmediatamente. No puede aguantar más. Entonces ahí ya cuando pusieron la cita de la cirugía, que fue a finales de abril del 2016, o sea, te estoy hablando que él se le descubrió en noviembre de 2014, y en abril 2016, o sea, un año, vamos a decir 1 año y medio después, ya teníamos que estar en este proceso. Nosotros entramos a cirugía ese día en la mañana, estábamos en la clínica desde el día anterior, y entonces ahí, bueno, hicieron el proceso con nosotros. Recuerdo, bueno, de lo que me contaron luego, que el cirujano le dijo que de todas las personas que habían entrado a cirugía en esa semana, en ese transcurso de tiempo, mi hermano era el que tenía menos probabilidades de vida. Wow. Por la condición en la que estaba. Y sin embargo, fue de los primeros que salió. Que se recuperó. Que se recuperó. Wow. Fue de los primeros que le pudieron dar de alta, y de los que más rápido se recuperó. O sea, inmediatamente a él sacaron el órgano de mi cuerpo y lo colocaron en él. Como a las 2 horas ya él comenzó a botar las toxinas que tenía. Incluso él tenía la piel oscura, tenía la piel ya como con muchas bolas, y eso por la contaminación que tenía en el cuerpo. Y ya en ese tiempo le pusieron el riñón, que el cuerpo comenzó a limpiarse, todo eso se lo comenzó a ir literalmente. Wow. Literal. O sea, que lo recibió muy bien el órgano. ¿Y a ti cómo te fue? O sea, ¿tú cómo quedaste luego de la cirugía? Normal, realmente yo tengo un estilo de vida normal. Me cuido como se supone que tenemos que cuidarnos todos, claro. ¿verdad? Comer saludable, beber agua y eso. Pero gracias al Señor, o sea, Dios ha tenido control de todo. Fíjate en algo, y es que realmente de mi familia, la más saludable siempre he sido yo. Eso, o sea, yo me pongo a analizar. Ahora. De mi familia, siempre yo soy la que amanece, porque son los otros los que están internos. O sea, y la única vez en toda mi vida que yo he estado interna con alguna condición fue justamente para entrar a cirugía con él. Entonces ahí yo puedo ver cómo Dios
ha tenido control, cómo Dios tuvo control justamente de cuidarme a mí para que en ese momento en el que se necesitaba, que entonces yo pudiera ayudarlo a Él. Claro, y entonces tú estar preparada para ese proceso, porque como comentábamos al principio, tu fe no estaba completamente cimentada en el Señor, era superficial, pero luego de haber pasado esto es que tú te das cuenta de que necesitabas a Dios, lo conociste a Él verdaderamente a través de este proceso. Y me encanta la parte, Ivonne, cuando tú mencionas lo importante de entender la voluntad de Dios, porque si el resultado con tu hermano, ciertamente el Señor podía sanar, hasta sanar su riñón sin tener que tú pasar por este proceso, pero el Señor tenía un propósito también con eso, con tu vida, o sea, todo obraba con el propósito de Dios. Eso es extremadamente maravilloso. Ivonne, yo quiero que tú le digas a nuestro público que ha estado tan pendiente de esta historia unas últimas palabras, un último mensaje que tú quieras dejarles. Mira, realmente yo les puedo decir que no se enfoquen solamente en hacer, sino en ser, en qué hay dentro de sus corazones. Cuando nosotros estamos en un momento difícil, es cuando sale realmente lo que hay en nosotros. Y ahí es donde tenemos que analizarnos si lo que hay dentro de nosotros es realmente lo de Dios, si Dios está en nuestras vidas. Que el que Cristo esté con nosotros es lo que nos va a dar a nosotros las herramientas para poder pasar por las situaciones. Porque situaciones siempre vamos a tener. Claro. O sea, la misma Biblia dice de que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar, vamos a pasar por las aguas y no nos vamos a ahogar. O sea, no te dice de que tú no vas a pasar por situaciones, que eso es algo que a veces yo pensaba, no, pero yo estoy en la iglesia, a mí no me va a pasar nada, a mi familia no le va a pasar nada. Pero ninguno de nosotros está exento a que le ocurran situaciones. Ahora bien, la diferencia está en si nosotros la pasamos solos o la pasamos con Dios. Si estamos con Dios, si Dios está realmente en nuestros corazones, vamos a tener la paz que necesitamos para poder pasarlo, entendiendo su voluntad, entendiendo su soberanía, que no tiene que ver con lo que yo quiero, sino en cuál es su propósito en mi vida y en la vida de los que están a mi alrededor. Excelente, excelente. Yo sé que este día ha sido demasiado bueno para todos nosotros poder ver, escuchar de cerca esta historia. A todos nos ha tocado. Ivonne, yo sé que tú cantas. Al principio hablábamos de que tú eres artista y cantas. Así que yo quiero que en este estudio tú nos deleites con una canción. Vamos a preparar todo este escenario para eso y vamos a disfrutar de la canción que Ivonne hoy nos trae. Porque conmigo Dios está, venga lo que venga, aunque fallen mis fuerzas, Él me sostiene y no me dejará. En la tormenta Él me dará dulce refugio y cuidará todos mis pasos, todos mis sueños, toda mi vida Él la guardará. En cada momento sé que Él me cuida, aunque no pueda verlo, aunque el sol no salga o tiemblen los cielos, Él me da paz. No tengo temor, aunque haya guerra a mi alrededor. Él me sostiene en sus brazos de amor y me da las fuerzas. Mi Cristo venció.
dará dulce refugio y cuidará todos mis pasos, todos mis sueños, toda mi vida Él la guardará. Bajo sus alas vivo segura, descansaré. Dios es mi paz, mi dulce refugio. Bajo sus alas yo no temeré, aunque el mar se estremezca. Con toda mi vida, mi Dios, cantaré. En la tormenta siento paz, porque conmigo Dios está. Venga lo que venga, aunque fallen mis fuerzas, Él me sostiene y no me dejará. En la tormenta Él me dará dulce refugio y cuidará todos mis pasos, todos mis sueños, toda mi vida Él la guardará. Ahora sí, las letras de esta canción toman un sentido más especial para tu vida, Ivonne. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu historia y deleitarnos con esta hermosa canción. Gracias a todo el público que ha estado sintonizando con nosotros hasta este momento. Recuerda suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, comparte este video si te ha gustado, coméntanos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.